Lindo el texto que leíste. Y bueno, como siempre la historia nos lleva a buscar el origen. Y bueno, vamos buscando por todos lados y siempre bueno, llegamos al mismo lado. Los Atlantes, Lemuria. Sí, Sí, es lo que decíamos un poquito en el corte, ¿no? A veces parece como la misma historia, el mismo cuento, contado de diferente forma, ¿no? A veces cambian un poco los personajes algo del contexto, pero siempre tienen muchos puntos de coincidencia, ¿no? Esto de las semillas estelares que decía Clau, este, somos polvo de estrellas, somos material estelar, ¿no? No, y el tema de los hermanos mayores, que bueno, el tema... Los hermanos mayores nosotros los llamamos OVNI, objetos voladores no identificados. Y la verdad que es un tema muy apasionante. Podés dejar de masticar. o sea, lo que hace referencia a Ariel es muy interesante porque una de las cosas que siempre lo conversamos en el programa, las representaciones de los hermanos mayores en las distintas culturas. O sea, que aparecen muchos elementos en común con una separación de varios miles de kilómetros, a veces decenas de miles de kilómetros. Por decir un ejemplo, la cultura maya, por ejemplo, con la cultura india, o la cultura china, o la misma distancia que hay en la cultura maya azteca, especialmente maya, digo porque es más antigua que la azteca, por ejemplo con la egipcia. Hay muchas cosas que concuerdan y sin embargo hay distancias que los separan de 8.000 a 10.000 kilómetros. Recordar que el estrecho de Bering, que era el posible punto donde ellos habían pasado, se había descongelado aproximadamente en el orden del 10.000 a.C. O sea, se había terminado de descongelar, discúlpenme. O sea, estaba congelado, Bueno, significa el que tema de la pasaron antes. Antártida, que lo hablamos en un programa. El Antártida La también habíamos Antártida hablado. era como una selva, eran Exacto. bosques llenos de vegetaciones y que ahora eso todavía está bastante callado, pero hay varios investigadores que ya en fines del siglo pasado hablaron sobre, bueno, todo lo que se había visto en distintas Sí, investigaciones la Antártida ahí es impresionante colaborando lo que está abajo diciendo. de los hielos, ¿no? Exactamente. Bueno, Luciano. ahora hay hallazgos de agua dulce, que bueno, cada vez como que son pautas que corroboran otro tipo de teorías, ¿no? Que tienen que ver con la vida. A ver, esto que a veces uno dice, si uno observaba el planeta hace una determinada cantidad de años, a ver, ibas a ver, el planeta vivió periodos de glaciación y de extremo calor en repetidas oportunidades y que fue dando paso a distintas formas de vida, ¿no? Desde las primitivas unicelulares hasta todo lo que por ahí vemos hoy. Y el ser Sí, humano es bastante reciente. esa es la parte biológica, el proceso biológico que llevó a, digamos, que el planeta hizo toda la parte de la biología del planeta, de la cual también conformamos nosotros, y llegando a ese punto que yo estoy estudiando las leyes de Hammer y todo eso, y está en plena y total relación con eso, que son... ¿De qué habla Hammer? Bueno, ¿O cuáles son las leyes? No sé. bueno, tiene 5 leyes, pero básicamente las leyes se basan en la lógica de la biología, de la supervivencia y de justamente todos estos procesos unicelulares y cómo lo que es la supervivencia. Y por eso cuando yo digo tenemos que dejar de sobrevivir para empezar a vivir, es porque tenemos que hacer ese cambio. Este cambio de era nos lleva a eso. Hammer Porque toma partes de la teoría de la evolución de Darwin, por ejemplo. no, él habla de la lógica biológica, o sea, Ujú. de lógica en base a la biología, a todo un proceso celular, y bueno, habla de las distintas partes, bueno, enfocado hacia, básicamente hacia la enfermedad y básicamente al cáncer, porque él lo que estudió es qué es lo que pasaba con el cáncer. Después todo eso se fue derivando, pero sus estudios básicamente fueron sobre el cáncer partieron de que ahí. sufrió él y del cual también de un cáncer falleció su esposa. Entonces, a partir de ahí, él empezó a estudiar, unió varias herramientas científicas y básicamente los procesos, la lógica del proceso biológico, ¿sí? La biología.
Sí, que a veces es como que, bueno, parece que se dejase de lado, pero si nuestras células funcionaran, no, el proceso de envejecimiento es un error en el funcionamiento de la célula. Sí, en realidad hay varios factores. Y el pero proceso también de enfermedad y la enfermedad no degenerativo, existe, porque no existe, no quiero entrar en ese tema, pero no existe lo que nosotros ¿Por qué no? Sí, es llamamos interesante. salud. Porque me gustaría tener los elementos como para determinadas frases que sean exactas. Si va a decir hablar de Porque Hammer son muy textuales. Hammer, hay cosas te la ayudo que un son poquito muy porque puntuales. a mí me interesa y también leí bastante. Hammer es muy biológico, Claro. muy estilo un manual donde se respeta exactamente. Él no reconoce el concepto, él distingue el concepto accidental con respecto a la relación física última y no, él no inmiscuye los temas energéticos bajo ningún concepto. Coincido 100% con Claudia, simplemente para que ella se tome un mate y después sigue charlando ella. El tema surge cuando tiene un problema muy No, esto es increíble. personal, muy crítico, cuando el Rick Hammer, el hijo, Tiene un accidente. un accidente, entonces como buena familia repercute muy fuerte dentro del seno familiar y él observa esa correlación directa entre un choque que fue emocional pero muy extremo, eso hago relación, porque después ellos mismos, estando en vida, que falleció el año pasado, Hammer, lo dejó en claro. Él deja sobre la mesa los choques abruptos emocionales. Vividos en soledad, no hablados. Correcto. Eso Y sí, por eso, un tiempo Son varias- prolongado mayor a los 6 meses habla. no, el choque dice No, que se o sea que puede. vos el shock es un puntual, momento, que después puntual, puede sí. aparecer incluso hasta periodos mayores a 6 Sí, meses, que ahí es sí, donde sí, creo sí. que hace Sería referencia. como el proceso de duelo que no se hace o cómo se No, pero eso asimila no esa lo interpreta, situación. eso no. Él habla solamente La parte desde el punto de biológica. vista biológico. Por eso lo queremos Por aclarar. eso es muy preciso, muy exacto, y si quieren un día hablar de eso, Coincido pero con por ella. hay que tengo que traer. Un día no, el lunes que viene. Bueno, voy a traer Está tremendo, determinadas... No, porque, a ver, no es como que decir... Hay que ser muy cuidadoso con las Bueno, pero palabras, los términos y las frases Vamos a resumir de un él. poquito de Hammer. Hammer se le muere el hijo y él tiene un cáncer de testículo. Claro, Y el la hijo mujer- fallece, recibe un disparo en un barco, estaba paseando, y un disparo accidental de otro barco, bueno, todo esto accidental, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, de otro barco, está 3-4 meses en coma y fallece. Después del fallecimiento del hijo, a los pocos meses, la señora adquiere un cáncer de útero, No, de útero, pecho. de ovario, No, de o de pecho. pecho. Pecho izquierdo. Mama izquierda. No me acuerdo ahora. Y el testículo izquierdo. Y él del testículo, exacto, de uno de sus testículos, no me acuerdo cuál. Entonces le empieza a investigar todos los Él casos. empieza a investigar, la esposa se muere, él sigue investigando, él trabajaba en una clínica oncológica, aparte tiene una historia muy particular él, entonces todo llega al punto en que, bueno, saca estas leyes y ve qué es lo que Por eso. pasa biológicamente. No, pero empieza a ver que todos los que perdieron un hijo tienen los Sí, hombres hay cáncer de muchos- testículos y las mujeres Sí. Exacto. cáncer en Bueno, pecho Y pero eso da izquierdo. base a lo pará. que va a hablar Claudia profundamente Sí. el próximo lunes. No, pero Porque muy no bueno. para es que que lo cada desarrollemos como un persona que tema. tenga un cáncer de O sea, testículo, o sea, todo tiene no, una por eso, relación. o sea, vamos a hablar un porque poco. están las capas embrionarias. No, pero por eso ahí eso hablamos también. el lunes. La idea es tirar un tema este que nos parece muy interesantes. Sí, no, es Muy interesante el interesantísimo. tema de Y no existe la el nueva estado de medicina salud. germánica, la nueva medicina germánica, donde es una técnica que donde ha podido ser, fíjense cómo lo voy a decir, donde ha podido ser aplicada, ha dado excelentes resultados. Es fantástico. Ese es un tema muy interesante, biológico puro, vamos a hacer la salvedad para que lo aclaramos a pie de letra, para que nadie
diga que se dice lo contrario. ¿Pero es biológico? Biológico puro. Lo que hace Hammer ¿Por qué Es es biológico? pura puro. biología. Porque él no Porque reconoce... es la Está lógica de los... basado de en los No, no, pero la aparte ciencia- el hecho de las en el proceso de consultas... ciencias exacto, naturales. Exacto. O sea, que basa sus teorías, sus leyes con la comprobación de las ciencias naturales. Exacto. Sí, O sea, tiene con el método estudios de las mayores, ciencias, con o sea, no estudios es que mayores. No, no, hay no, ninguna- Y de- no. Entonces, porque aparte en vida, a él mismo se le ha entrevistado y a él y a los principales discípulos Sí, de hay él, muchos. y él distingue claramente el concepto accidental y no entra en el concepto de las terapias alternativas y complementarias, las excluye directamente diciendo que no entra en esa discusión, pero así como estoy diciendo, no es que la acepte, la deja aceptar, él toma su método y eso lo voy a decir en voz alta, ¿por qué? Porque la idea es también respetar esa limpieza que él lo Sí. quiso hacer. Entonces es un tema muy interesante y hay que desarrollarlo Los específicamente. discípulos sí fueron generando y Mezclaron siguieron todo, estudiando, pero no él. pues, no él, eso es lo que me hizo gustaría. solamente La limpieza. una lógica biológica. Él llegó a un punto muy importante en el cual se basaron sus discípulos mismos y bueno, se abrió todo lo que es la biodecodificación hoy en día y es un ámbito fantástico y que tiene mucha relación con un montón de cosas Pero a que ver, estamos yo hablando. digo biológico. ¿Por qué biológico? Si no es algo biológico, es algo que se repite. Si a él no se le mueve el hijo, no es biológico. No solamente por eso, no solamente es algo que se Por eso repite. no lo veo de la parte biológica, lo veo en una parte emocional que afecta a lo biológico. Lo que pasa que él habla de psiquis. Lo que se produce al mismo tiempo es en la psiquis. Ay, perdón. Estás perdonada. Todo es al unísono. La parte de la psiquis emocional y el cuerpo físico. ¿Sí? El cuerpo físico en el cerebro, que eso es lo que se llama el shock, el DHS, que es el shock de Hammer, que se produce en el cerebro. Pero a ver, Pero al mismo tiempo eso confluye a una zona, perdón. Claudia se copó tanto el tema que Sí, no no, está, no. no Sí, está sí. hablando el No, micrófono. Hay que darle el micrófono así de manos y ella como Sí, no sé cantante cómo. de Lo que rock. pasa es que a mí me gusta mirar a los ojos cuando hablo, entonces ese es el ¿Y problema. cómo le mirás a los ojos a todos los oyentes? Que tenemos un montón que están ahí del otro lado. Decenas de miles de oyentes están en este momento. Claro. No, decenas de miles no hay. Si Sí. no, no estaría yo. Ya hubiese salido corriendo. bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos. Muy bien.